Jesucristo. Bienvenidos a esta segunda sesión de Fenomenología y Espiritualidad. El día de hoy veremos lo que es el acontecimiento religioso. Previo a esta sesión, les recomiendo que accedan a leer dentro de los documentos que se les compartió a este siguiente documento que se llama Fenomenología de Edmund Husserl. Aquí tenemos Fenomenología de la experiencia en Edmund Husserl, de Bernhard Waldenfels, de la revista de filosofía Arete. En este artículo que les sugiero leer antes de esta sesión, habla de la fenomenología de Husserl, habla de, en un primer tema, el retorno a la experiencia, la cosa misma. Después nos habla del desmontaje, de ir destruyendo los prejuicios. Luego es una construcción de entender la constitución de la experiencia, la estructura fundamental de la experiencia, que es la intencionalidad, caminos hacia la experiencia. Uno de ellos es la reducción eidética, que es lo que vamos a aplicar el día de hoy. La reducción trascendental fenomenológica. ¿Cuáles son las dimensiones de la experiencia? Entre ellos, desde luego, está horizontes y génesis de sentido en la experiencia del mundo, la experiencia corporal, la experiencia de lo extraño, experiencia de sí mismo como experiencia del tiempo. La memoria es memoria en el tiempo. La paradoja de la expresión de la experiencia, las respuestas de la experiencia, y luego una bibliografía que incluye autores tan importantes como es Heidegger, Husserl, Levinas, Merleau-Ponty, Sartre y desde luego Wittgenstein. Entonces les recomiendo la lectura de este artículo, que está ya en su material, para que puedan ustedes pues acceder a este. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver lo que es el acontecimiento religioso. La aplicación de la fenomenología es describir los sucesos, pero finalmente es para tratar de encontrar lo que tienen en común todos estos sucesos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es que el acontecimiento religioso es un suceso histórico en un contexto de su significado, del sentido que descubre el actor del suceso, en donde se le revela un misterio o el misterio, lo otro, el otro, y descubre lo que tiene sentido de lo que es caótico y contingente de su existencia. Entonces vamos a ver en un otro libro que les sugiero, si pueden leer, se va a incluir dentro del material, es Introducción a la Fenomenología de la Religión, de Juan Martín Velasco, que es una de las máximas autoridades en fenomenología de la religión en lengua española. Entonces, en este libro, que también les sugiero leer y hacer alguna breve síntesis, habla de el estudio del
hecho religioso desde la antigüedad grecorromana hasta el siglo XIX. Es decir, nos va a ir hablando pues de que hay todo un estudio del hecho religioso desde la antigüedad. Ha sido una de las cuestiones que más han afectado al pensamiento humano. Luego la ciencia moderna de las religiones, lo sagrado como orden y ámbito de realidad. Ahorita vamos a hablar un poco de lo sagrado y lo profano. El misterio, una realidad determinante del ámbito de lo sagrado. Y aquí se van a citar a varios autores. Rudolf Otto, que es de los más conocidos, que va a hablar de esta cuestión del misterio, el misterio como trascendencia, el misterio como totalmente otro, el misterio como realidad ontológicamente suprema, el ateísmo de la tradición budista, el budismo o la religión como liberación de la contingencia y del sufrimiento. Y luego viene una crítica de si hay todavía una oportunidad para la fenomenología de la religión. Es decir, después de todo esto, es preguntarnos si el método sigue teniendo validez a pesar de todas las críticas que se han planteado respecto a la validez o no de el uso de esta metodología, de este método. Entonces este es algo que será más bien no para antes de, sino para una vez que hayamos concluido de ver este tema. Entonces vayamos directamente a hablar de qué es el acontecimiento religioso. Bueno, ¿qué podemos decir del acontecimiento religioso? Primero, ¿qué significa acontecimiento? Viene de cum, conjunto, unión, igualdad, tangere, que es tocar, y el sufijo miento, que es el resultado de la acción que le precede. En pocas palabras, acontecimiento es lo que nos toca. Es lo que ocurre cuando algo nos toca. ¿Qué es lo que nos toca? Bueno, el acontecimiento particularmente religioso es una revelación, es un encuentro. ¿Qué es lo que se nos revela o con qué nos encontramos? Con el misterio. El misterio entendido como la trascendencia, lo que habíamos visto en el libro, la trascendencia, el otro o lo sagrado, lo santo. Esto es fundamental. Aquella revelación, aquel encuentro con el misterio es a lo que le hemos llamado el encuentro con lo sagrado, con lo santo, con lo que es tremendo porque genera cierto temor, tremor. Tremor es un temblor derivado de algo que nos sobrecoge, que resulta fascinante y que además está pleno de sentido. El ser humano, esto es, digamos, lo que tienen en común en todas las religiones como acontecimiento religioso. Voy a poner un ejemplo en particular del cristianismo. El encuentro de la Virgen María en la revelación cuando viene la anunciación de que va a ser madre de nuestro Salvador. Primero hay un encuentro, una revelación. Es a través de un arcángel, que es una figura
este, pues mítica, es un mito. El arcángel es un mensajero, es un mediador del mensaje que le quiere dar Dios. En realidad se está encontrando, se le está revelando el misterio de lo otro, en este caso de Dios, lo que es sagrado, lo que es santo. La primera reacción cuando el arcángel Gabriel se saluda a la Virgen es la de no temas. ¿Por qué? Porque el encuentro con el misterio, con la divinidad, con el otro o lo otro, genera temor. Un temblor de lo que nos sobrecoge. Nos resulta fascinante. Y además nos comunica un sentido de algo. En este caso, va a revelar el sentido de su embarazo. ¿A qué viene su hijo? Es una revelación. Este acontecimiento religioso es un hecho que ocurre en un momento dado, por lo tanto es un suceso, es algo que de verdad acontece, sucede, tiene un lugar histórico, pero además de ser un suceso, es una experiencia. Es decir, no es solo lo que ocurre afuera, sino es lo que ocurre al interior, lo que ocurre en ese momento determinado, y que deja una huella en lo psicoafectivo, es decir, que es una vivencia. Es una vivencia que se nos revela el otro y que nos genera esta situación fascinante, tremenda, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el acontecimiento religioso siempre va a tener estos elementos. Está el misterio, por un lado, está la revelación y está el sujeto al que se le está revelando el misterio. Y ese misterio lo podemos llamar de muchas maneras. Cuando hablamos de sagrado y profano, sagrado es aquello que está ordenado y profano es aquello que es caótico. Por ejemplo, volviendo al tema del judeocristianismo, cuando hablamos de la creación, de los mitos de la creación que están en las Sagradas Escrituras, lo que hace Dios es ordenar. Primero está, dice el texto en hebreo, tohu bohu, es decir, el caos, el desierto. Y lo que hace Dios a la hora de ir hablando es ordenando. Se separan las aguas de los cielos, de las aguas de abajo, de las de arriba, entonces se va generando la tierra y así a través de su palabra va ordenando. En el otro texto de la creación está Dios caminando, Yahvé está caminando en un jardín. El jardín es lo opuesto a un bosque o a una selva o a un desierto. ¿Por qué es lo opuesto? Porque un jardín es algo ordenado, es algo cultivado, es algo trabajado. No es simplemente el crecimiento salvaje de las diferentes especies de plantas y animales salvajes y demás, sino es poner el orden. Por lo tanto, una manera de encontrar, de tener este acontecimiento religioso es cuando el hombre encuentra algo, un orden establecido que no había visto antes con otros ojos.
El hombre, a la hora de toparse con el misterio, encuentra en ese misterio que el mundo no es caótico, que el mundo tiene una estructura, tiene un orden y que además tiene algo pleno de sentido. Pero además, otra de las características que tiene esta experiencia, esta vivencia, es que se topa uno con lo santo. Lo santo es lo distinto, lo perfecto, lo distinto. En este caso, la experiencia, por ejemplo, que podemos leer en las Sagradas Escrituras es los profetas, cuando se topan con lo santo, necesitan ser purificados, porque ellos mismos no están santificados. ¿Cómo pueden hablar la palabra de Dios si su boca no ha sido purificada? Entonces lo santo habla de lo impoluto, es decir, lo que no tiene mancha, lo que es puro, lo que es distinto, y esa es otra experiencia. Es algo de lo que también en esta experiencia vemos como tremendo. ¿Por qué? Porque hace sentir el encuentro del misterio con la persona, lo hace sentir a la persona muy pequeña, muy limitada, finita. Es toparse lo infinito, lo grande, lo muy grande, lo extraordinariamente grande con la realidad de uno que es pequeño, limitado, débil, frágil, mortal, etc. Y entonces es una especie de vértigo de sentir lo grande, lo maravilloso que es este misterio que se nos está revelando, que se está encontrando con nosotros. En las tradiciones religiosas antiguas, normalmente el encuentro con el misterio, el encuentro con Dios, implicaba la muerte. Lo podemos leer en diversos textos, tanto del Antiguo como del Antiguo Testamento principalmente, como de otras tradiciones religiosas, que el encuentro con lo divino, lo sagrado, lo santo, el encuentro con la divinidad muchas veces genera ese sentimiento de es tan grande, es tan tremendo este misterio, soy tan insignificante que prácticamente no puedo soportar esto y no es posible soportarlo más que muriendo. No se puede ver el rostro de Dios más que muriendo. Por eso, uno de los gestos comunes en el Antiguo Testamento de los profetas es cubrirse el rostro cuando se han de presentar al rostro de Dios. Pero a la vez este encuentro, este misterio es fascinante. Deja una huella. Es fascinante y deja una huella que hace que la persona herida por este acontecimiento busque continuamente el que se vuelva a presentar esta revelación. Podemos citar a San Juan de la Cruz en sus poemas, en donde menciona a dónde huiste, me dejaste como el ciervo herido, salí tras ti clamando y era sido. Es decir, Dios se nos manifiesta, o la divinidad, o el misterio, o lo otro, se nos presenta de tal manera y resulta tan fascinante, a pesar del temor que nos pueda causar. Pero eso de ver el orden, el sentido pleno de la realidad, el encuentro con la realidad,
a través de ese fenómeno, porque es un fenómeno el acontecimiento religioso. En este fenómeno es tal la revelación que deja una huella indeleble en la persona que de manera continua va a intentar que se repita. Esto va a originar a lo que ya hablaremos posteriormente en lo que es la religión. Esto que nos resulta fascinante, sagrado, santo, fascinante, es algo que nos da plenitud de sentido. Es decir, ese momento hace que valga la pena vivir, existir. Y no solo para ese momento, sino para toda la existencia. Es por eso que a través de las religiones el ser humano siempre trata de revivir ese misterio, ese encuentro con el otro. En la religión católica, bueno, pues el misterio está, y así lo hemos manifestado, como el sacramento del misterio es la Eucaristía. La Eucaristía es lo que da pleno sentido a la vida del cristiano. Resulta fascinante, por eso recurrimos de manera constante, porque queremos revivir la presencia de Dios entre nosotros. Resulta tremendo porque finalmente es, si no nos damos cuenta, el Dios creador de todo que se ha hecho uno con nosotros y entre nosotros. Es lo santo porque no nos podemos acercar a Él si no es que previamente hemos purificado de intención nuestros corazones, y es lo sagrado porque es lo que pone orden en nuestra vida. Y así podemos hablar de otros fenómenos o de otros acontecimientos religiosos. Vamos a poner otro ejemplo, el de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, ustedes lo conocen como el Buda, el iluminado. Buda, al igual que Cristo, son títulos, son adjetivos, no son nombres propios. Cristo se refiere a ungido, ¿no? El ungido. Mientras que Buda significa el iluminado. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, el Mesías, o Siddhartha el iluminado, Siddhartha el Buda. Bueno, pues, ¿cuál fue el acontecimiento religioso de Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama nace al norte de la India, en lo que actualmente sería Nepal. En realidad ya no es la India, sino es Nepal. Había un reino en donde un pueblo, Sakyamuni, los Sakyas, habitaban en esa región. Actualmente todavía existe esa etnia, y cuenta la historia, que es un poco leyenda, es un poco historia. O sea, tras este acontecimiento está también escrito de forma simbólica. Ya veremos que el acontecimiento religioso no solo se manifiesta a través de una descripción de hechos, así tal cual, en el sentido que tenemos en Occidente, sino que se usan símbolos, y se usan símbolos para poder expresar la experiencia y la vivencia, que esa es más difícil de expresarla a través de simples conceptos. Por eso, bueno, pues algunos a través de la poesía o a través del mito, pues van a tratar de expresar, no porque el mito sea mentira, sino porque es una forma de expresar un acontecimiento de manera simbólica, es un lenguaje simbólico. Pues bien, regresando al tema de Siddhartha Gautama, bueno, Siddhartha Gautama, que desde luego pues es unos siglos antes de Jesucristo, él nace dentro de la religión hinduista, que a su vez la religión hinduista viene de la religión védica,
Hay toda una evolución. Está primero la religión védica, después la religión védica va evolucionando y se convierte en la religión brahmánica de los brahmanes, y la religión brahmánica va a evolucionar hasta hasta la forma hinduista, que es la que actualmente conocemos. Y el hinduismo pues en realidad es un conjunto de distintas formas de aproximarse al fenómeno religioso. Hay muchas maneras del hinduismo, y hay dos paradigmas que son importantes. Ya hablamos de lo que es paradigma de la religión hinduista. Uno de ellos es el karma. El, y el segundo paradigma pues, es la reencarnación. Es la manera que tienen en esa religión de decir por qué unos nacen pobres y otros nacen ricos, por qué unos nacen con determinadas cualidades y otros nacen pues muy desagraciados. En fin, él nace en una familia pues noble. Cuenta la historia que era de una familia real, de un monarca de esa etnia, Sakyamuni. Y pues bueno, se le empieza a educar como lo que va a ser un rey. Le hacen, según cuenta otra vez la historia, le hacen una profecía de que o va a alcanzar la iluminación o será rey, un rey muy poderoso, ¿no? Es una manera de decir que él elige un camino, y ese camino que elige es el camino de la sabiduría, más que el camino del poder. En otras religiones pues se pondrá de otra manera, se pondrá a lo mejor como el camino de las tentaciones, etcétera, etcétera. Pues bien, él va descubriendo en ese paradigma hinduista de que pues las personas que nacen con determinada condición están condenadas a vivir esa condición, y que si llevan una vida buena, pues para la próxima vida pues nacerán pues en una situación más privilegiada. Ese es el primer paradigma. El segundo paradigma que tiene es que estamos atados a que independientemente de que vivamos en determinada situación positiva o negativa, siempre vamos a vivir el sufrimiento. El ser humano está atado a la muerte, a la vejez, a la enfermedad, al sufrimiento, independientemente de si somos ricos y pobres. Entonces, con esos dos paradigmas, él intenta buscar la verdad. En pocas palabras, lo que la religión hinduista no le ofrece es la posibilidad de la salvación, de salvarse de ese ciclo continuo del karma, porque no se trata de que para la próxima vida sea más rico o más poderoso, sino que independientemente de si soy rico o poderoso, estoy destinado a envejecer, a enfermar, a morir, a sufrir, etcétera, etcétera. Pues bien, él empieza a seguir un camino. El primer camino es el del ascetismo. Llega al grado en que casi muere de hambre, y descubre que ese no es el camino. El camino del ascetismo y de estar como los gurús que actualmente todavía existen en la India, los santones hindús, de permanecer inmóviles durante horas o días, de permanecer sin dormir durante días, de dejar de comer, etcétera, etcétera. Eso realmente no lo lleva a la verdad ni a la liberación de la situación del hombre. Y entonces ahí nos vamos al acontecimiento religioso. ¿Cuál es el acontecimiento religioso? Un día determinado decide sentarse a meditar bajo una higuera en el norte de la India. Actualmente se puede visitar
ese lugar y dice: no me levantaré de aquí hasta que no alcance la iluminación. Así cuenta, así narra el texto de cómo fue el suceso. Y no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió. Se narra en términos, como les digo, míticos. Cuenta la narración de que él se sienta y comienza a ser atacado por Maya, que es la diosa de la ilusión, y por todos los todos los demonios empiezan a atacarlo para tratarlo de sacar de su concentración, de su meditación, e intentan evitar que alcance la iluminación, es decir, que alcance, que se le revele el misterio de lo otro. Y él va a alcanzar, después de esa meditación, después de un proceso fuerte que pues no sabemos cuánto tiempo habrá durado, pero sí sabemos que después de haber hecho una meditación profunda, él encuentra un camino para liberarse de todo esto. Y se topa con que él lo expresa, por eso le llaman que es ateo, lo expresa en términos de que de lo que se trata es de alcanzar el nirvana, y algunos han entendido el nirvana como el vacío, como la nada, que no hay nada tras la muerte, y de esa manera nos liberamos de un ciclo de reencarnaciones. Quiero nada más precisar una cosa: lo que en los textos sagrados del budismo se habla como nada, simplemente es porque se quiere expresar que la realidad, el misterio, lo otro, la divinidad o como le queramos llamar, es inefable, es decir, no hay palabras para ser descrito y no hay nombre que se le pueda poner a lo que está como realidad atrás de estas apariencias que vivimos en este mundo. Entonces, no les engañe muchas veces el que es que no hay nada después de esto. Bueno, es que no hay nada, o más bien es que lo que hay no lo podemos llamar con ningún nombre ni con ningún concepto de lo que tenemos, porque es lo radicalmente distinto, diferente, es el misterio. En otras religiones lo han expresado de otras maneras, que Dios tiene 1000 nombres, los 1000 nombres de Dios, los no sé cuántos nombres de Dios. Otros ni siquiera lo ponen como Dios, porque dicen es que hablar de Dios es como si estuviéramos hablando de una persona, y hablar de Dios como persona es que Él es más que una persona. En fin, hablamos de lo que se nos revela, del misterio, con las limitaciones de el modo de expresarnos, que es el lenguaje. Por lo tanto, hay que tener cierta desconfianza del lenguaje, porque el lenguaje no puede, por más preciso que sea, abarcar la realidad del misterio de lo otro. Entonces, el acontecimiento religioso, pues espero que ustedes también hagan un reconocimiento de cuándo fue, o algún momento especial en su vida, en donde se sintieron, percibieron o vivieron ese acontecimiento que los hizo dejarse pasmados y que les ha hecho elegir quiénes son. Puede ser a través de un sueño, puede ser a través de una reflexión. Por ejemplo, en el caso de Santa Teresa de Jesús, la fundadora del Carmelo Descalzo, de los Carmelitas Descalzos, tenemos esta situación. Ahí en el pasaje de vida,
en el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, su autobiografía, cuando habla de niña, dice, bueno, es que cuando era niña escuchaba hablar de los santos y escuchaba hablar del cielo, y un día convencí a mi hermano para que nos fuéramos a tierra de moros a que nos descabezasen, es decir, a que les cortaran la cabeza. Y decía ella, pensaba en eso y convence a su hermano de ir a descabezarse porque así pues se iban a ganar fácilmente el cielo, ¿sí? Y dice ella, y lo hacía más pensando no tanto en el amor, en que lo que me movía era el amor, como pues en una cierta cuestión práctica, pragmática, de bueno, pues es muy bonito el cielo y la manera más fácil de llegar al cielo es que nos descabecen, ¿no? Pero ella es consciente de que no lo hacía movida por la razón correcta. Pero inmediatamente seguido en ese texto, ella menciona que frecuentemente se ponía con su hermano a pensar que gloria y pena eran para siempre, siempre, siempre. Era una niña y dice ella, no sabía lo que estaba haciendo, pero lo que estaba haciendo era contemplando. Es decir, estaba contactando con el misterio. Y ese para siempre, siempre, siempre que menciona Santa Teresa en su libro de la vida, dice, esto fue lo que dejó una huella para siempre en ella. Dejó marcada su vida, es decir, este encuentro fue el encuentro realmente, el acontecimiento religioso auténtico, no el de quererse ir a descabezar, porque eso lo quería hacer por otros motivos más pragmáticos, sino cuando se ponía a pensar en el para siempre, siempre, que gloria y pena eran para siempre y siempre, lo que se estaba encontrando era con lo tremendo, y eso dejó marcado, dejó honda huella para toda su vida, y ella así lo menciona en el libro de la vida, que es su autobiografía, siendo aún una niña. E inmediatamente, otra de las características del acontecimiento religioso es que llevan a una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que da cada quien? Por ejemplo, en el primer caso, cuando hablamos de la Virgen María, se topa con el arcángel Gabriel, se le revela el misterio, ella, su primera reacción es de temor, de preguntarse de qué es esto, qué significa este saludo, qué significa, qué sentido tiene, se le es revelado el sentido e inmediatamente que se le revela, su respuesta es hágase en mí según tu palabra, y acto seguido se pone en camino para servir y acompañar a su prima Isabel, que también está embarazada. Es decir, el acontecimiento religioso es, por un lado, mística le vamos a llamar a este fenómeno de encuentro con el misterio, revelación del misterio o encuentro con el misterio. A esto le vamos a llamar mística, que es una experiencia y una vivencia que tienen en un momento y lugar determinado, pero esta mística va a llevar a una respuesta, y eso es lo que vamos a llamar profética. Es decir, en el primer caso que pusimos de ejemplo de la Virgen María, sale a servir a su prima. En el caso del Buda decide
habiendo llegado al nirvana, decide quedarse. Ya podía bien morirse, porque ya había alcanzado la iluminación, pero por compasión, porque eso es la vivencia que él tiene, es de compasión, la compasión que tiene a la humanidad, decide enseñar el camino que él ha recorrido para compartirlo a los demás y liberarlos de esa rueda del karma que se convierte pues en una especie de suplicio del tántalo, ¿no? Como en la mitología griega. En el tercer caso de Santa Teresa, en el tercer caso que vimos de ejemplo, Santa Teresa de Jesús, lo que hace, dice, siendo niña, es se ponía a jugar a que construían ermitas y que se iban de ermitaños. En pocas palabras, ese encuentro, ese acontecimiento místico, esa revelación, nos revela por un lado al otro, pero por otro lado nos revela nuestra misión. ¿Por qué elegí la carrera que elegí? ¿Por qué Dios me tiene en el lugar en donde estoy, haciendo lo que estoy? La misión que estoy recibiendo se revela, y se revela a través de este encuentro. A esta experiencia le llamaremos, del fenómeno religioso, acontecimiento religioso, le llamaremos la experiencia originaria, porque es la experiencia, es la primera, el origen, en donde nos topamos con el misterio, un misterio que se nos revela, pero a la vez de que se nos revela una misión. Y normalmente esa visión, ya lo veremos cuando hablemos de las religiones en general, es la creación de una comunidad que se sepa relacionar con todo lo demás. Podríamos abundar más del acontecimiento religioso, sin embargo, quiero que nos quedemos con esta idea. El acontecimiento religioso es un suceso histórico que puede ser narrado de manera simbólica. Cuando es narrado de manera simbólica o utilizando símbolos, le vamos a llamar mito. Cuando explicamos esa narración con un discurso, entonces le llamaremos teología. Este suceso histórico es una experiencia. Por lo tanto, hay un sujeto que está experimentando y que está vivenciando, que ve marcado. Voy a poner un cuarto y último ejemplo, el caso de Jesús. ¿Cuál es el acontecimiento originario de Jesús? Los 4 evangelios se ponen de acuerdo en que hay un acontecimiento importante y lo narran de maneras distintas, que es lo que da origen a la vida pública, la misión de Jesús. Ese acontecimiento religioso es el bautismo. ¿Qué ocurre antes para que Jesús quiera ir a bautizarse? No nos lo dice ningún texto. Los evangelios no nos dicen, sabemos que vivía en Nazaret, que era de profesión artesano, carpintero dirían unos, en realidad pues hacían de todo. Era un carpintero, que un oficio que había heredado de su papá, y que pues vivía con su papá, con su mamá, en fin, no sabemos qué ocurre para que él, dentro de toda la gama de movimientos judíos,
En ese momento había fariseos, había saduceos, había esenios, había sicarios, había eh, iscariotes, había celotas, en fin, había una gama muy extensa de movimientos dentro de la religión judía. Además, él vivía en las periferias del judaísmo. En realidad, él no vive en Judea, vive en Galilea, que se le conoce como Galilea de los gentiles y que en algún momento hasta dirán qué de bueno ha salido de ahí. Hablaban un dialecto distinto de arameo, diferente al arameo que hablaban en Judea, por eso los distinguían, y ya lo dirán incluso en los textos. Ay, es que tú eres de los galileos que estaban con ese Jesús de Nazaret al que acaban de aprender, etcétera, etcétera, cuando San Pedro lo niega. Bueno, el acontecimiento religioso fundamental en el que se ponen de acuerdo los 4 evangelios es el bautismo. No sabemos qué ocurrió antes, sí sabemos lo que ocurrió después. Lo que ocurrió en el momento, en el acontecimiento, se describe de diferentes maneras. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, lo que se describe es que Jesús se le revela el cielo, se abre el cielo, así lo menciona, se abre el cielo, se escucha una voz del misterio, lo otro, lo sagrado, lo santo, desciende sobre de él en forma de paloma el espíritu de ese Dios y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Es decir, revela quién es Dios y la relación que tiene con Jesús. Y en ese momento de revelación, él va a comenzar a su vida pública. ¿De qué manera lo va a expresar el texto? Los textos sinópticos van a decir, después de esto, se fue 40 días al desierto. El desierto es un lugar teológico en donde es el lugar del encuentro con Dios, en donde va a vivir la experiencia y la vivencia de las tentaciones de la misión que recibió. Es decir, Dios le ha revelado el misterio, se abre, se revela en el momento del bautismo. Jesús así lo entiende, sabe que tiene que cumplir una misión, pero se topa, al igual que en la profecía de Buda, de o es alguien que salvará al mundo a través de encontrar la liberación del sufrimiento, o elegirá el poder, la fama, el dinero o demás. Entonces, en todo acontecimiento religioso marca nuestra vida, nos topamos con el otro, pero también nos topamos con nosotros mismos y nuestra misión. Y ante la experiencia mística, que es esta parte de la revelación, se presenta la contraparte, que es nuestra misión profética. Es decir, ya se nos reveló, ahora cuál es nuestra misión y qué debemos hacer. Cómo debemos de llevar aquello que se nos ha revelado a los demás. Esto en términos generales podemos hacer el análisis. Este es un esquema muy sencillo, muy breve, pero ya ustedes harán la investigación en las distintas religiones.
desde el taoísmo, el Corán, el Islam, en fin, en todas las grandes religiones, el zoroastrismo, Zaratustra también tiene una revelación, un acontecimiento en donde se le revela de alguna manera a Dios, con otros nombres, con otros sentidos, etcétera. Pero aquí recuerden, el análisis fenomenológico de Edmund Husserl, no vamos a decir si es verdad o es mentira, no vamos a juzgar si esto es bueno o es malo, sino vamos a describir cada uno de los fenómenos y vamos a tratar de encontrar la esencia del fenómeno, encontrando lo que es común a todos los fenómenos. En el caso del acontecimiento o fenómeno religioso, que le he llamado acontecimiento religioso, en términos generales, cuando aplicamos la fenomenología de Husserl, encontramos que es un hecho que brinda una experiencia a la persona a la que le ocurre esto, que le deja una huella, una vivencia, una huella psicológica que lo hace cambiar en su existencia. Y esto que se le revela es el misterio entendido como lo sagrado o lo santo o lo tremendo o lo fascinante o lo que está lleno de sentido o que le da sentido. Y que por lo tanto este suceso, como no deja a la persona igual, sino lo transforma, esta experiencia mística hace que lo lleve a una experiencia profética, es decir, a dar a conocer, a compartir aquello que le ha ocurrido, porque esto que se le ha ocurrido como la verdad, la bondad, la belleza plena, tiene que ser compartida. Al menos esto es lo que en términos generales podríamos mencionar como acontecimiento religioso. Podríamos hablar de, por ejemplo, algunos entienden que pues no solo es lo sagrado, sino también el poder. En el caso de las tribus de Melanesia, hablan de un concepto que se llama mana. El mana es el poder que tienen las cosas. Entonces esto tiene mana o no tiene mana, es decir, tiene poder o no tiene poder. Y se le atribuye a las personas, a las cosas, a las situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un poco es como la superstición de, bueno, pues en año nuevo voy a usar ropa interior color rojo porque me va a traer mana, o sea, me va a traer suerte en el amor, ¿no? Me va a traer poder en el amor. Y eso, bueno, pues ese es un pensamiento que también ocurre. Algunos descubrirán ese mana pues, en determinado monte o lugar, ¿no? Esta cueva, este monte, tiene mana, es decir, tiene poder, tiene... Entonces, la revelación o el encuentro con el misterio a veces también es lo que tiene poder. Hay como una evolución. Es que este árbol, esta planta tiene poder. Y así los chamanes van descubriendo cualidades y características y demás. Eso también se presenta como un acontecimiento religioso. Por eso en las religiones chamánicas, bueno, pues este encuentro, esta experiencia mística, la relacionan con el uso a lo mejor de psicotrópicos. Por ejemplo, el uso de el peyote o de la datura o de algún otro o los hongos que tienen algunas sustancias que alteran la percepción, alteran la conciencia, y para ellos es como abrirles la puerta hacia
un espacio de lo sagrado, lo diferente, es un modo diferente de ver el mundo, es una revelación del misterio, de lo que está atrás de las apariencias, y a través de sus ritos, bueno, pretenden de nuevo revivir este misterio. Entonces, este misterio se manifiesta o se expresa de muchas maneras. Normalmente, bueno, pues en el caso de la religión judeocristiana, ese misterio se comunica con el hombre y le dice cuál es su nombre. Por ejemplo, en el caso de Moisés le va a decir, ¿y quién digo que eres, no? Yo soy Yahvé. O sea, yo soy el que estaré con ustedes, el que soy, ¿sí? Y entonces revela su nombre. En otros casos, bueno, pues no necesariamente revela el nombre, o el ser humano le va poniendo nombre. Pues con esto concluimos en esta segunda sesión de fenomenología y espiritualidad. En esta sesión, pues de lo que trató es básicamente de descubrir la estructura del acontecimiento religioso. Les recuerdo, les suplico, por favor, lean las lecturas sugeridas tanto antes de esta sesión, la de fenomenología de la experiencia de Husserl, como la del texto de introducción a la fenomenología religiosa de Velasco. Con esto me despido, agradeciéndoles su atención. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.